Mi nombre es André Velasco Caris y junto con Eduardo Tinoco y Leonardo Trejo hablaremos sobre el periodo de tiempo en que el señor Felipe Calderón Hinojosa fue presidente de la República Mexicana. En mi caso, hablaré sobre los movimientos sociales que ocurrieron en este periodo de tiempo, el cual fue del 1 de diciembre del 2006 hasta el 30 de noviembre del 2012. Para comenzar con los movimientos sociales en el sexenio de Felipe Calderón, mencionaré primero un caso que no hace exactamente referencia al sexenio de Calderón, aunque sucedió en el 2006 antes de que las elecciones para elegir a dicho candidato se hicieran, pero tuvo efectos directamente después de las elecciones. Es el caso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, o por sus siglas APO, la cual es un conjunto de organizaciones sociales unificadas después de un intento de desalojo de profesores en protesta por parte del gobierno estatal de la capital de Oaxaca. Fue constituida entre los días 17 y 21 de junio de 2006. La APO acusa al gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz, entre otras cosas, de malversación de fondos para apoyar la campaña presidencial de Roberto Madrazo Pintado, candidato del PRI, partido al que también pertenece a la presidencia de la República en el año 2006, y de fraude electoral, además de asesinatos a sus dirigentes y la fabricación de delitos ficticios a los simpatizantes para encarcelarlos, exigiendo así la renuncia del primero para finalizar sus manifestaciones y llegar a un acuerdo sobre la situación educativa de la entidad. El proceso electoral de 2006, por mucho el más competido en la historia reciente del país, sacó a la luz varios de los problemas que tendría que enfrentar los partidos y las instituciones electorales en los siguientes años. La diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue de 0.56%. El candidato de la coalición por el bien de todos no aceptó los resultados electorales, pues consideró que se había cometido un fraude, por lo que inició un movimiento de resistencia civil, el primer movimiento social dentro del sexenio, ahora sí definitivamente, del presidente Felipe Calderón. En el 2007 hubo otro movimiento en contra de la privatización de las pensiones en México. Cabe mencionar que este movimiento llevaba ya bastantes años cocinándose, pues fue desde 1997 que esto inició. La privatización se dio a pesar de que muchos estuvieron en contra. De eso trataba el movimiento, evitar dicho acontecimiento. Varios países privatizaron las pensiones, aunque solo algunos no revertieron dicha privatización. México fue de los pocos que no decidieron cancelar la decisión que habían tomado. Durante los años 2008 y 2009 hubo un gran movimiento. Me gustaría mencionar que mi tío materno, Gustavo Ocaris, formó parte de este, pues era un humilde trabajador para la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la cual fue un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que transmitió, distribuyó y comercializó energía eléctrica en la zona central de México. El 11 de octubre de 2009, por decreto presidencial, se dispuso su extinción, con lo que se inició su proceso de liquidación administrativa, en tanto la operación eléctrica se transfirió a la Comisión Federal de Electricidad, o CFE, llamada así por sus siglas, con el fin de crear un solo organismo nacional encargado de la industria eléctrica del país. El presidente Luis Echeverría Álvarez autorizó en 1974 la disolución de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. y las otras empresas hermanas para su posible fusión con la Comisión Federal de Electricidad, con lo cual comienza una primera liquidación. Sin embargo, el Sindicato Mexicano de Electricistas se opuso radicalmente a tal medida, en un confrontamiento constante. La liquidación de las empresas de la Compañía de Luz se alargó y comenzó un periodo de franco estancamiento tanto de las paraestatales como del servicio que brindaban. El 10 de octubre, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, decretó la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro,
a partir del primer minuto del día 11, bajó argumentos contrastados con los buenos resultados de la Comisión Federal de Electricidad, en que los recursos recibidos por Luz y Fuerza son cada vez más onerosos, sin que se refleje una mejora en la calidad del servicio, con costos cada vez más elevados. La liquidación tuvo un costo de 20,000 millones aproximadamente de pesos, debido a que se ofreció a sus trabajadores un bono adicional a lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo y a lo que establece el contrato colectivo del trabajo con el SME. Además, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, anunció la posibilidad de recontratar a unos 10,000 trabajadores para integrarlos a la empresa u organismos que posteriormente se designaron o se crearon para sustituir a Luz y Fuerza del Centro. Muchas personas no aceptaron la liquidación y decidieron seguir luchando por sus derechos como trabajadores. A aquellas personas que se mantuvieron en la lucha hasta hace apenas unos pocos años se les condenó cualquier deuda que tuvieran y se les brindó una pensión como recompensa por su lucha. En el periodo del gobierno del presidente Felipe Calderón se declaró una imparable y catastrófica guerra en contra del narcotráfico. Es por esto que este periodo de tiempo fue considerado como una de las épocas más violentas en la historia de México en los últimos 50 años. En dicha guerra el gobierno intentó acabar con el narcotráfico en México haciendo uso del poder militar, entre otras cosas. La consecuencia de este conflicto armado fueron obviamente la pérdida de miles de personas. Lamentablemente, como todos sabemos, el narcotráfico maneja estas guerras con una violencia excesiva muy característica, por lo que en estos tiempos se sufría de mucho temor por parte del pueblo. Las muertes de las personas eran casi de película de terror, lo que llevó a los mexicanos a hacer este movimiento, el cual surgió después del 26 de abril de 2011, cuando el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo Juan Francisco fue asesinado por personas vinculadas a la delincuencia organizada, llamó a los mexicanos a manifestarse en contra de la violencia, tanto la que producen los grupos criminales como contra la de los cuerpos de seguridad del Estado mexicano. En su inicio, el movimiento comenzó como una marcha por la paz con justicia y dignidad que salió de Cuernavaca el 5 de mayo de 2011 y arribó al Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo del mismo año, con el propósito de manifestar los agravios que la violencia ha generado en la sociedad mexicana. La movilización recibió la adhesión de varias organizaciones de derechos humanos y ciudadanos independientes de todo el país. Al terminar la marcha se anunció la construcción de un pacto nacional contra la inseguridad que se firmó el 10 de junio en Juárez, como conclusión de una nueva movilización a la que se llamó Marcha del Consuelo. El movimiento pidió al gobierno mexicano que accediera a dialogar abiertamente sobre la estrategia de combate a la delincuencia organizada, que, desde el punto de vista de Sicilia y otros miembros del movimiento, está equivocada. El gobierno accedió a esa petición, de modo que el 23 de junio de 2011 se celebró el diálogo por la paz en el castillo de Chapultepec. Para finalizar con este periodo de gobierno en la cuestión de los movimientos sociales, nos gustaría hacer la mención de los movimientos en contra del postulado a la presidencia Enrique Peña Nieto, los cuales fueron grandes movimientos y manifestaciones en contra de este personaje, aunque como la mayoría de las veces, a pesar de los grandes esfuerzos de la población, el señor Enrique Peña ganó las elecciones y fue presidente de México en el siguiente sexenio. Además de estos movimientos, es necesario afirmar que hubo otros movimientos que no por no ser mencionados quiere decir que tengan menor importancia, pero fueron omitidos pues la duración del video sería excesiva. Uno de estos movimientos fue el de la comunidad LGBT, entre otros muchos más. El siguiente aspecto del que hablaré, que será por mucho más corto que el anterior, será
sobre la economía del país en este periodo de tiempo. En el aspecto económico, México creció 3.9% en 2012, por lo que su avance en el sexenio fue de 1.9% en promedio, el más bajo desde la administración de Miguel de la Madrid. En el menor dinamismo influyó principalmente la caída de 6% del Producto Interno Bruto en 2009, debido a la crisis global, en particular por la recesión de Estados Unidos, país con el que la economía mexicana tiene fuertes vínculos. La mayor economía del mundo creció 0.8% en promedio entre 2007 y 2012, cifra inferior al 2.5% de la administración previa, y además es el dato más bajo para un sexenio desde que hay registros disponibles en Estados Unidos desde 1930. Durante el gobierno anterior, la industria y el sector agropecuario en México redujeron su crecimiento, mientras que los servicios orientados hacia el mercado interno mantuvieron su dinamismo y continuaron como el principal motor de la economía. Basándonos en cifras del INEGI, el PIB industrial avanzó 1.7% entre 2001 y 2006, cifra que disminuyó a 1.3% en el gobierno de Felipe Calderón. A su interior, la minería bajó 0.6%, mientras que la construcción subió 1.2%. Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 3.9% y la industria manufacturera 1.7%. Destacó en esta última el aumento del 7.8% en la fabricación de equipo de transporte y de 5% en la producción de maquinaria y equipo. En tanto, el PIB del sector agropecuario moderó su crecimiento de 2% durante el sexenio de Vicente Fox a 1.2% con Felipe Calderón. Por el contrario, el sector servicios aumentó ligeramente su expansión de 2.6 a 2.7% en los periodos mencionados, por lo que se mantuvo como el principal motor de la actividad económica. Sobresalió en esta actividad el PIB del sector financiero y de seguros, que subió 9.9% en el sexenio y de 5.9% en información en medios masivos. La actividad económica en el país creció 3.2%. En el cuarto trimestre de 2012, el PIB del sector agropecuario subió 7.2%, el industrial 1.8% y el de los servicios 3.4%. Para el analista Eduardo González, economista de Banamex, la cifra de crecimiento de todo 2012 confirmó la estabilidad del avance económico durante los últimos 3 años del sexenio. En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se llevaron a cabo grandes aportaciones culturales, como por ejemplo de La Tallera, mejor conocido como Proyecto Siqueiros, que consistía en ayudar a la remodelación del taller del artista plástico David Alfaro Siqueiros, que lamentablemente se encontraba abandonado. También brindó el apoyo en la reinauguración del Museo Tamayo, formó bandas musicales infantiles y ayudó a crear una fonoteca nacional. Por otra parte, ayudó a la remodelación de los edificios emblemáticos, como el Palacio de Bellas Artes y la Cineteca. También ayudó a expandir la señal del Canal 11 y la digitalización del Canal 22 para que pudiera llegar a muchas regiones del país. Es por ello que el presidente ayudó a impulsar la cultura en el país, ya que unió la cultura a la recreación, al espaciamiento y al deporte. También recuperó espacios públicos y la enmarcó en la política de la Organización de las Naciones Unidas, que buscaba comenzar a medir el desarrollo a partir del desarrollo humano integral. Como es bien sabido, el gobierno de Vicente Fox empezó el 1 de diciembre del 2006 y concluyó el 30 de noviembre del 2012. Como es bien sabido, la administración de Vicente Fox y Felipe Calderón han mostrado que el sistema político arroja una debilidad enorme en la construcción de mayorías en el Congreso. Por otra parte, el gobierno dividió y sustituyó al sistema del partido hegemónico. El dilema en el poder con partido dividido será determinante en la recta final de la administración del presidente Felipe Calderón.
El año 2011 y la mitad del año 2012 será un indicador de la permanencia y salida del PAN del poder presidencial, se decía en ese entonces. Para concluir, en la política del presidente Felipe Calderón daba una visión conservadora. Acorde a su filiación partidista, propuso, entre otras cosas, políticas fiscales, mejoramiento de la recaudación y un gran amplio de programas de empleo, siendo esta su primera bandera principal. Para concluir, en la política de Felipe Calderón tenía una visión conservadora, acorde a su filiación partidista. Él propuso, entre otras cosas, políticas fiscales, el mejoramiento de la recaudación y un amplio programa de empleo, siendo esta su principal bandera. El sexenio de Felipe Calderón representó la segunda presidencia panista en la historia de México. Por desgracia, para este país, muy probablemente este periodo será recordado como el más violento de los últimos 50 años. Y en los aspectos de sociedad y política internacional no se queda atrás, pues el candidato a la presidencia en 2006 no aceptó los resultados electorales, pues consideró que se había cometido un fraude, con que inició un movimiento de resistencia civil. El presidente Felipe Calderón Hinojosa dijo que se rinden cuentas al país con absoluta transparencia para impulsar el desarrollo humano sustentable como premisa básica para lograr una profunda transformación en México. En un mensaje con motivo de su sexto informe de gobierno, Calderón señaló que las acciones realizadas por el gobierno y la sociedad para acrecentar el desarrollo humano sustentable de México presentan resultados innegables en los ámbitos social, político y económico. Cuantitativamente, el presidente Calderón tuvo éxito en pasar su agenda legislativa, pues casi 77% de sus iniciativas fueron aprobadas. A pesar de que no contó con una mayoría partidaria que lo respaldara durante su mandato, cabe resaltar que Calderón obtuvo un porcentaje de aprobación de su segunda ligeramente mayor al de su predecesor Vicente Fox con 74.7%. No obstante, una evaluación cualitativa de la aprobación de la agenda presidencial arroja un resultado mucho más moderado en cuanto a la efectividad del presidente, dado que varias de sus iniciativas clave no se aprobaron. Ejemplos de esos fracasos fueron que Calderón no logró el apoyo para crear un impuesto al consumo destinado al combate a la pobreza, permitir a las entidades que implementaran un impuesto local a la gasolina y diésel, ni modificar ordenamientos financieros para fortalecer la banca de desarrollo y promover la inversión. Tampoco se aprobó el mando único policial, la creación de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales y el otorgamiento de autonomía a la Procuraduría General de la República. La reforma energética propuesta tuvo el mismo destino de las anteriores. Ahora bien, el hecho de que las reformas estructurales se aprobaron en 2013 bajo el mismo marco institucional y contexto político que las administraciones anteriores sugiere que no son las variables institucionales, sino otro tipo de factores tales como el timing, la creación de acuerdos políticos estables y la capacidad de liderazgo, que pueden dar mejor cuenta a la falta de aprobación de cambios de gran envergadura. En la protección social de la salud durante el gobierno de Calderón, estudia la evolución del Seguro Popular durante el gobierno de Calderón. Para comprender la política social del gobierno de Calderón, los autores resaltan algunas de las continuidades de los gobiernos panistas. Así, en 2003, durante el gobierno de Vicente Fox, se promulgó la Ley Federal de Desarrollo Social, LGDS en sus siglas, y se creó el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social. Se basa en un enfoque de derechos y una visión multidimensional de la pobreza. La administración de Fox creó el Seguro Popular, que desarrollaría durante el gobierno de Calderón, que planteó como meta en la cobertura universal de servicios de salud. Se encuentra que el Seguro Popular surgió de un diagnóstico sólido y de una preocupación fundada sobre la necesidad de hacer efectiva la protección social en la salud y un gasto sanitario más equitativo. Sin embargo, sus efectos sobre el gasto de bolsillo y sobre los servicios de salud en general han resultado bastante limitados. Se atribuyen estos resultados a que el gasto político en salud sigue siendo relativamente bajo y el carácter descentralizado de los servicios sanitarios que atienden a la población no asegurada. En el caso de la política exterior del presidente Felipe Calderón, se ha dicho que no fue ni siquiera la prioridad, ni contó con un proyecto definido. Ambas observaciones son parcialmente correctas. Se trata de identificar el proyecto política exterior del gobierno de Felipe Calderón para el periodo 2006-2012
a fin de determinar los patrones de cambio o continuidad en relación con el sexenio anterior. Para ello, se revisarán las propuestas que presentó en diferentes foros cuando era candidato a la presidencia, sus discursos como presidente electo y las acciones tomadas dentro de los primeros meses como presidente en funciones. La hipótesis es que no hay un cambio sustantivo en política exterior de Felipe Calderón, debido a que se mantiene una continuidad en las líneas generales respecto a las últimas administraciones. El trabajo compone de 4 apartados. El primero busca identificar el proyecto de política exterior del candidato a través de discursos y documentos de campaña. El segundo y el tercero describen las líneas generales que Felipe Calderón planteó como presidente electo. Y la última parte analiza las acciones de los primeros meses del gobierno de Felipe Calderón para ubicar las principales tendencias de su sexenio en materia de relaciones internacionales.